La llamada llegó antes de que la mañana terminara de construirse, en ese momento gris en el que Bilbao todavía no decide si el día será frío o simplemente distante, cuando la luz entra despacio entre nubes bajas y todo parece suspendido en una calma que no es tranquila, sino contenida. A las 6:12 de la mañana, el teléfono de Emanuela Cardoso vibró con una insistencia que no parecía casual, desplazándose sobre la madera como si intentara sacarla de algo más profundo que el sueño. Y ella abrió los ojos de inmediato, sin transición, con esa claridad incómoda que aparece cuando el cuerpo entiende antes que la mente. El nombre en la pantalla no dejó espacio para interpretaciones. Agustina Borges. Su hermana menor no llamaba a esa hora sin motivo, no interrumpía la madrugada por error ni por impulso, y esa simple regla había sido suficiente durante años para convertir cada llamada temprana en una señal inequívoca. Algo había salido mal. Emanuela respondió sin dudar, incorporándose lentamente mientras el resto del mundo todavía parecía detenido. Agustina no dijo hola. Nunca lo hacía cuando algo iba mal. Su voz salió pesada, arrastrada, como si cada palabra tuviera que atravesar el cansancio antes de llegar, como si llevara horas sosteniéndose en un punto que ya no podía mantener. Explicó que llevaba toda la noche con fiebre, que el cuerpo no le respondía, que había intentado levantarse y el equilibrio le falló de una forma que no podía ignorar. Y aunque las palabras eran simples, lo que realmente transmitían era otra cosa. Urgencia. Pérdida posible. Consecuencias. Luego llegó lo importante. Tenía que estar en una casa esa mañana, su mejor cliente, un lugar donde las ausencias no se explicaban, se reemplazaban, y una vez reemplazadas, se olvidaban. No lo dijo así, pero no hacía falta. Ambas lo entendieron. La petición llegó sin dramatismo, sin presión innecesaria, en una frase directa que no intentaba convencer, porque sabía que no hacía falta. Necesito que vayas por mí. Emanuela se sentó completamente, apoyando los pies en el suelo frío mientras intentaba reorganizar un día que acababa de cambiar sin consultarle, recordando que había reservado esas horas para su trabajo, para avanzar en una investigación que llevaba demasiado tiempo postergando, para recuperar un ritmo que empezaba a romperse. Pero esa lógica no duró, porque otra parte de su memoria intervino. No pensó en lo que iba a perder, pensó en lo que ya había recibido. Recordó las veces en que Agustina había aparecido sin ser llamada, en los momentos en los que el dinero faltaba y la ayuda llegaba sin condiciones, en aquella noche en la que todo cambió y alguien tuvo que hacerse cargo de lo imposible mientras ella apenas podía mantenerse en pie. Recordó lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Y la respuesta siempre había sido la misma. Familia. Cuando volvió a hablar, ya no había duda en su voz. Pidió la dirección. La reacción de Agustina fue inmediata, como si hubiera estado esperando ese momento para poder soltar la tensión que llevaba acumulada. Y durante un segundo, Emanuela sintió que no solo estaba aceptando un favor, estaba entrando en algo que todavía no entendía. A las 8:03 de la mañana, esa sensación empezó a tomar forma. El trayecto hacia las afueras de Bilbao fue corto, pero suficiente para que el paisaje cambiara de manera sutil, dejando atrás la densidad del centro, la geometría del acero y el vidrio, para entrar en una zona donde el silencio tenía más espacio y las casas no estaban diseñadas para ser vistas, sino para no ser alcanzadas. La propiedad apareció detrás de una verja de hierro alta, sostenida por pilares de piedra que no necesitaban imponerse porque ya lo hacían sin esfuerzo, rodeada de un jardín perfectamente contenido, donde cada línea parecía pensada para eliminar cualquier rastro de desorden. Nada allí era casual, ni siquiera el aire. Emanuela avanzó lentamente, sintiendo cómo su propia presencia se volvía más evidente en contraste con ese entorno. Y por un instante incómodo se hizo consciente de su ropa, de su sencillez, de lo funcional de cada elección, entendiendo que estaba preparada para trabajar. Pero no para pertenecer. Esa diferencia no la detuvo, pero la hizo consciente. Se permitió una duda breve, suficiente para entender que estaba cruzando un límite que no era solo físico, y aún así salió del coche con una decisión clara. No estaba allí para encajar. Estaba allí porque alguien la necesitaba. Y esa diferencia, aunque pequeña, iba a cambiarlo todo. Cuando tocó el timbre, la respuesta llegó rápido,
como si la casa no estuviera acostumbrada a esperar. La puerta se abrió. Donato Linares no sonrió. No porque fuera distante, sino porque claramente no tenía espacio para gestos innecesarios. Su presencia transmitía control sostenido, no natural, como alguien que llevaba demasiado tiempo funcionando sin detenerse, alguien que ha aprendido a organizar el caos sin resolverlo del todo. El traje oscuro estaba impecable, el cuello de la camisa abierto, las mangas con ligeras marcas que no coincidían con el resto, detalles pequeños, pero reveladores. La saludó con educación, aunque su atención parecía dividida, como si parte de él siguiera ocupada en algo más urgente, algo que no podía dejar en pausa. Le explicó lo necesario con precisión. Su hijo estaba en la sala. Ya había desayunado. La comida estaba preparada. Había instrucciones en la cocina. Todo fue dicho de forma clara, sin adornos, como si cada palabra adicional fuera innecesaria. Luego hizo una pausa. Breve, pero significativa. No habla mucho. El silencio que siguió no fue casual. Fue una decisión. Su madre murió hace 3 años. Esa era la información real. No las tareas, no la logística. Esa. Emanuela no llenó ese espacio con palabras que no cambiarían nada. Simplemente asintió, reconociendo, entendiendo. Donato miró el reloj y dio un paso hacia la salida, pero se detuvo una vez más, como si hubiera algo que necesitaba dejar claro antes de irse. Es un buen niño. No sonó como una explicación. Sonó como una verdad que necesitaba ser confirmada por alguien más. Luego se fue, y en el momento en que la puerta se cerró, la casa cambió. No porque se volviera más silenciosa, sino porque el silencio adquirió peso, como si cada espacio estuviera diseñado para no alterar nada, como si todo estuviera cuidadosamente mantenido en equilibrio, no por comodidad, sino por necesidad. Emanuela avanzó siguiendo un sonido leve, repetitivo, constante, hasta llegar a la sala. El niño estaba en el suelo, concentrado, construyendo. No jugaba, organizaba. Cada movimiento tenía intención. Cada pieza encontraba su lugar sin duda. A su lado, un peluche desgastado, usado, importante, no decorativo. Emanuela se acercó sin invadir, bajando a su altura, ajustando su presencia al ritmo del niño en lugar de imponer el suyo, y cuando habló, lo hizo con un tono que no pedía respuesta. Solo ofrecía presencia. Se presentó. No hubo respuesta, pero hubo una pausa, una pequeña interrupción en el movimiento. Eso era suficiente. No insistió. Observó la estructura y comentó que parecía importante. El niño respondió sin mirarla. Dijo que era un puente. La palabra quedó en el aire con un peso que no era evidente a simple vista. Emanuela preguntó qué conectaba. El silencio se extendió más de lo cómodo. No era duda, era evaluación. El niño estaba decidiendo. Si ella era segura. Si valía la pena responder. Finalmente habló. Dijo que conectaba 2 lugares seguros. Emanuela sintió que esas palabras se instalaban en algún lugar más profundo de lo lógico, como si contuvieran algo que aún no podía definir, pero que sabía que iba a importar. No en ese momento. Más adelante. Mucho más. Lo entendió sin analizarlo, y en ese instante tuvo una certeza que no esperaba encontrar ese día. Eso no era un favor. No era una sustitución, no era una interrupción en su rutina. Era el inicio de algo, algo que todavía no tenía forma, pero que precisamente por eso iba a cambiarlo todo. La mañana continuó sin prisa, pero tampoco con la ligereza de un día común, porque desde el primer momento, Emanuela sintió que ese espacio no debía forzarse, como si cada pequeño avance necesitara ocurrir en su propio tiempo para no romper algo que aún era frágil. El niño no volvió a mirarla directamente durante varios minutos, pero su atención ya no estaba completamente cerrada, porque cada vez que Emanuela cambiaba de posición en la sala, había una leve interrupción en sus movimientos, una pausa mínima que indicaba que no solo estaba concentrado en la estructura que tenía frente a él, estaba pendiente. Eso cambió la forma en que ella decidió moverse. No se acercó más de lo necesario, no intentó iniciar una conversación que no hubiera sido invitada, no llenó el silencio con palabras que pudieran parecer correctas, pero resultar invasivas, porque entendía que el error no estaba en decir algo mal. Estaba en decirlo demasiado pronto. Se limitó a acompañar.
Le explicó que estaría en la casa durante el día, que podía llamarla si necesitaba algo, y lo hizo con un tono que no exigía respuesta, sino que dejaba abierta una posibilidad sin presionarla. El niño no contestó, pero tampoco se cerró. Ese matiz era suficiente para continuar. Antes de ir hacia la cocina, Emanuela hizo una pregunta sencilla, casi secundaria, como si no tuviera importancia real, preguntando si le molestaría que pusiera música, algo bajo, algo que no interrumpiera. El niño levantó la vista apenas un instante. Asintió. Ese gesto, pequeño y preciso, tenía más peso que una respuesta larga. Era consentimiento, no confianza todavía, pero sí aceptación. Emanuela eligió música instrumental, algo que no compitiera con el silencio de la casa, algo que no exigiera atención, y dejó que el sonido se integrara poco a poco, suavizando la rigidez del ambiente sin alterar su equilibrio. Luego empezó a moverse por las habitaciones, no como alguien que limpia, como alguien que observa. Había una diferencia clara. La casa estaba impecable en apariencia, pero no en esencia, porque el orden no siempre significa calma, y en ese lugar, el control parecía más una respuesta que una elección, como si cada objeto estuviera donde estaba para evitar que algo se desordenara. Todo estaba demasiado medido, demasiado contenido, como si el caos hubiera sido eliminado con intención. Cuando volvió a la sala, el niño seguía construyendo, pero su ritmo había cambiado ligeramente, menos defensivo, más estable, como si la presencia de Emanuela ya no representara una interrupción. Eso era progreso, pequeño, pero real. A media mañana, Emanuela entró en la cocina y revisó las instrucciones que Agustina había dejado. Eran claras. Comida simple, sabores conocidos, nada inesperado, nada que obligara a adaptarse. Ese detalle confirmó algo importante. La estabilidad en esa casa no era un lujo, era una necesidad. Preparó el almuerzo con cuidado, no solo siguiendo indicaciones, sino prestando atención a pequeños elementos que podían marcar diferencia, organizando el plato de forma ordenada, sin exagerar, creando algo que no fuera llamativo, pero sí tranquilizador. Cuando llevó la comida a la sala, no interrumpió. Se mantuvo a cierta distancia y dijo su nombre con suavidad. Le preguntó dónde prefería comer. El niño miró el plato, con atención, sin prisa. Luego señaló la mesa baja. Esa elección era importante. No quería cambiar de espacio, no quería salir de su zona segura. Emanuela respetó eso sin cuestionarlo. Se sentó cerca, pero no demasiado. El niño empezó a comer con la misma precisión con la que construía, como si cada acción formara parte de una estructura interna que no necesitaba explicación externa. A mitad del almuerzo, tomó una pieza de fruta y la acercó al peluche. Lo hizo con naturalidad, sin incomodidad, como si fuera una extensión lógica de su mundo. Emanuela no reaccionó de forma evidente. No interrumpió el momento. Solo hizo una pregunta sencilla. Le preguntó cómo se llamaba. El niño levantó la vista por un segundo más largo que antes, como si estuviera midiendo algo. Luego respondió: Eladio. El nombre quedó en el aire con una claridad distinta. Ahora no era solo un niño, tenía identidad dentro de la historia. Emanuela asintió con naturalidad. Dijo que era un buen nombre, firme, que sonaba como alguien que podía sostener cosas importantes. Eladio asintió. Ese gesto fue más seguro que los anteriores. Después del almuerzo, el ritmo de la casa volvió a cambiar. No de forma evidente, pero sí lo suficiente para ser percibido. Eladio empezó a alternar actividades, pasando de la estructura a un rompecabezas, luego a hojas de dibujo, como si cada una de esas acciones cumpliera una función específica dentro de su día. No había desorden, había sistema. Y dentro de ese sistema empezó a aparecer algo más: conexión. Cada vez que Emanuela volvía a la sala, Eladio levantaba la vista. No para hablar, para confirmar, para asegurarse de que ella seguía allí. Ese patrón se repitió varias veces, y en cada repetición, la distancia entre ellos se reducía ligeramente. A última hora de la mañana, Emanuela decidió probar algo diferente. No una conversación directa, una invitación. Se acercó a la estantería y preguntó si podía leer un libro. No hubo respuesta inmediata, pero tampoco rechazo. Añadió que hacía voces, no todas bien, pero lo suficiente como para que la historia fuera interesante. Esa frase cambió algo.
Eladio la miró, no por un segundo, por más tiempo. Se levantó, eligió un libro con cuidado, se lo entregó. Ese gesto era importante. No solo aceptaba, estaba guiando. Emanuela se sentó en el suelo y empezó a leer con un tono natural, variando ligeramente las voces sin exagerar, dejando que la historia fluyera sin imponer ritmo. No intentó impresionar, intentó sostener el momento. A mitad del primer libro notó el cambio. Eladio estaba más cerca, no tocándola, pero lo suficientemente próximo como para que la distancia dejara de ser una barrera. Cuando terminó, él no dudó. Pidió otro y luego otro. Cada historia eliminaba una capa invisible. Cada página reducía la resistencia, hasta que sin aviso, Eladio apoyó ligeramente el hombro contra su brazo. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. No era casual, era elección. Y eso lo cambiaba todo. Emanuela no reaccionó, no hizo visible el cambio. Continuó leyendo, porque sabía que lo más importante en ese momento era no romper lo que estaba ocurriendo de forma natural. La tarde llegó sin anunciarse, y con ella, algo más. Una sensación que no estaba en ninguna instrucción. Cuando la puerta principal se abrió, Emanuela no se movió de inmediato, no por descuido, sino porque entendía que ese momento no le pertenecía. Donato Linares apareció en la entrada de la sala y se detuvo. No estaba mirando a Emanuela, estaba mirando a su hijo. Eladio estaba hablando, sonriendo, explicando algo sobre la historia, con una naturalidad que no parecía nueva, sino recuperada, como si algo que había estado ausente hubiera encontrado el camino de regreso. Donato no habló al principio, porque no podía, porque había momentos en los que las palabras solo interrumpen. Finalmente lo hizo, pero más para sí mismo que para los demás. Dijo que su hijo estaba hablando. Lo repitió, como si necesitara escucharlo para creerlo. Eladio se levantó y fue hacia él sin dudar. Se abrazaron, y en ese abrazo había algo más que afecto. Había alivio, había incredulidad, había algo que no se podía explicar con lógica. Emanuela observó sin intervenir. Sabía que ese momento no le pertenecía, pero también sabía que formaba parte de él. Donato levantó la mirada hacia ella. No dijo gracias, no hacía falta, porque lo que había ocurrido no estaba en ninguna lista. No formaba parte del trabajo, no se podía planear. Y sin embargo, había pasado. Ese fue el momento en el que todo cambió, no de forma visible, pero sí de forma irreversible, porque algo había empezado y ya no iba a detenerse. Lo que empezó como una excepción dejó de sentirse temporal mucho antes de que alguien lo dijera en voz alta, porque algunos cambios no anuncian su permanencia, simplemente empiezan a repetirse hasta que la idea de que puedan desaparecer deja de parecer lógica. Emanuela volvió al día siguiente, y al siguiente, y después de eso, dejó de contar. La casa en las afueras de Bilbao ya no la recibía como a alguien que llega, sino como a alguien que forma parte de lo que ocurre dentro, aunque nadie hubiera definido todavía qué significaba exactamente ese lugar para ella. Donato resolvió lo práctico con rapidez, como hacía con todo lo demás en su vida, contratando personal para las tareas que antes justificaban la presencia de Agustina, eliminando la necesidad original y dejando visible lo que realmente importaba. Eladio. Ese era ahora el centro de todo. El cambio en el niño no fue inmediato ni lineal, porque nada que tenga que ver con pérdida real lo es, pero empezó a construirse con una consistencia que no dependía de grandes momentos, sino de repeticiones pequeñas que juntas creaban algo sólido. Hablaba más, no siempre, no cuando se le pedía, pero sí cuando lo elegía. Y esa diferencia lo hacía real. Algunos días se movía por la casa con una ligereza que no parecía reciente, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo hubiera encontrado un lugar donde descansar, y otros días volvía a cerrarse sin aviso, como si algo invisible se activara y lo devolviera a un punto anterior. Emanuela aprendió a no interpretar esos cambios como retrocesos. Aprendió a verlos como parte del proceso. Donato, en cambio, tardó más, porque estaba acostumbrado a resolver, y aquello no se resolvía. Una tarde, Emanuela llegó y encontró la casa en un silencio distinto. No el silencio contenido de siempre, sino uno más tenso, más cargado,
como si algo estuviera ocurriendo detrás de una puerta cerrada. Subió las escaleras guiándose por una intuición que no necesitaba explicación. Donato estaba frente a la habitación de Eladio. No tocaba la puerta. No insistía. Solo estaba allí, inmóvil, esperando. Su postura decía más que cualquier palabra, porque no era la de alguien que no sabe qué hacer, sino la de alguien que ya lo ha intentado todo y entiende que cualquier movimiento incorrecto puede empeorar la situación. Llevaba la corbata suelta, la camisa ligeramente desordenada, como si hubiera llegado con prisa y se hubiera detenido allí sin saber cómo avanzar. Su voz, cuando habló, fue baja, controlada. Dijo que llevaba casi media hora, que Eladio no abría, que no respondía. Y en esa explicación no había frustración. Había algo más difícil, incertidumbre. Emanuela no respondió de inmediato. Se sentó en el suelo, junto a la puerta. No tocó, no forzó, solo habló. Dijo el nombre de Eladio con una suavidad que no exigía reacción. El silencio se mantuvo, pero no era el mismo. Había cambiado. Pasaron unos segundos que se sintieron más largos de lo normal. Entonces llegó la respuesta. Desde dentro, baja, casi contenida. Solo tú. La frase quedó suspendida en el pasillo. Donato no dudó. No hizo preguntas. No pidió explicaciones. Simplemente dio un paso atrás. No por rendición, por comprensión. Porque entendía que en ese momento no se trataba de él. Y eso, aunque le doliera, también era una forma de amor. La puerta se abrió unos centímetros. Lo suficiente. Emanuela entró. Eladio estaba sentado en el suelo, con el peluche en las manos, con la respiración aún inestable, con esa tensión que queda después de un miedo que no siempre tiene forma clara. No habló mucho. No hacía falta. Emanuela se sentó cerca. No demasiado. Y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque había momentos en los que acompañar era más importante que intervenir. Con el tiempo, la respiración del niño se volvió más regular. Los hombros bajaron. La tensión cedió. No completamente, pero lo suficiente. Cuando Emanuela salió de la habitación, Donato seguía allí, en el mismo lugar. Como si no se hubiera movido. La miró con una expresión que no intentaba ocultar nada. No había vergüenza. No había orgullo. Había una verdad simple. Dijo que él debería ser suficiente. No lo dijo como queja. Lo dijo como una conclusión. Eso hizo que la respuesta de Emanuela fuera más directa. Le explicó que Eladio no necesitaba una sola persona que lo cubriera todo. Necesitaba personas que permanecieran. La palabra no fue elegida al azar. Donato la repitió en voz baja, como si necesitara probar cómo sonaba. Permanecer. Ese concepto no era nuevo para él, pero sí lo era en ese contexto, porque estaba acostumbrado a sostener, a controlar, a proteger, no a compartir. La dinámica entre los tres empezó a cambiar después de ese día, no de forma abrupta, sino como cambian las cosas que se vuelven inevitables. Donato empezó a llegar antes, no siempre, pero más veces. Se quedaba en la sala, observando, participando poco a poco, aprendiendo a no interrumpir los momentos que antes habría intentado dirigir. A veces lo hacía mal. Era inevitable. En una ocasión, intentó hacer que Eladio respondiera a una pregunta en un momento en el que claramente no estaba preparado, y el resultado fue inmediato. El niño se cerró. La conversación murió. El ambiente se tensó. Donato lo entendió en el mismo instante en que ocurrió. Demasiado tarde. Esa noche, se quedó en la cocina después de que Eladio se fuera a dormir, apoyando las manos sobre la encimera, como si necesitara algo firme donde sostenerse. Dijo que seguía cometiendo ese error. No era frustración lo que había en su voz, era conciencia. Emanuela le explicó que no estaba intentando controlar la situación, estaba intentando no perderla. Eso cambió la forma en que él lo veía, porque no se trataba de corregir un comportamiento, se trataba de entender una emoción. El miedo. No el miedo evidente, el más difícil. El miedo a que algo que empieza a abrirse vuelva a cerrarse. Donato no respondió de inmediato, pero esa idea se quedó. Y empezó a modificar su forma de estar. Las semanas pasaron con una lógica que ya no necesitaba explicación. Emanuela dejó de ser una presencia externa.
Se convirtió en parte de la rutina, en los días, en los espacios, en los silencios. Algunas tardes se alargaban más de lo previsto. Una historia más, un juego más, una conversación que no tenía intención de terminar. Y poco a poco, algo empezó a aparecer en esos momentos que no estaba relacionado directamente con Eladio. Algo más silencioso, más difícil de definir. Entre Emanuela y Donato, no era inmediato, no era evidente, pero estaba ahí. En las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. En las conversaciones que no terminaban cuando deberían. En la forma en que ambos evitaban nombrarlo, porque nombrarlo lo haría real. Y hacerlo real implicaba riesgo. Una noche, después de que Eladio se durmiera, Donato le pidió a Emanuela que se quedara un poco más. No fue una petición casual, había intención en ella. Se sentaron en la sala, con 2 copas de vino que ninguno parecía interesado en beber. El silencio no era incómodo, pero tampoco era neutro. Donato tardó en hablar. Eso, por sí solo, ya era significativo. Dijo que había intentado no decir lo que estaba pensando, no porque no fuera cierto, sino porque entendía lo que estaba en juego. Emanuela no lo interrumpió. Sabía que ese tipo de momento no se debía apresurar. Él continuó. Dijo que ella había llegado por Eladio, que había cambiado algo esencial en su hijo, y que sin darse cuenta, había cambiado algo en él también. No utilizó palabras grandes, no habló de amor de inmediato, habló de transformación, de presencia, de algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Cuando finalmente dijo lo que sentía, lo hizo sin dramatismo, sin presión. Dijo que creía que se estaba enamorando de ella, y en el mismo instante dejó claro que no esperaba una respuesta, que nada debía cambiar para Eladio, que eso era lo único que importaba. Emanuela sintió la emoción antes de poder organizarla, no porque fuera inesperada, sino porque lo había estado evitando. Dijo que ella también había intentado no sentirlo, porque había entendido desde el principio que aquello no era simple, que no era una historia que pudiera empezar sin consecuencias. Donato preguntó si eso la asustaba. La respuesta fue inmediata. Sí, no por él, por lo que significaba, porque había empezado a sentirse como algo más, como algo que no quería perder. La conversación no necesitó más explicaciones. Cuando se acercaron, lo hicieron con cuidado, sin prisa, sin intensidad innecesaria, como si ambos entendieran que lo importante no era el momento, era lo que venía después. El beso no fue el inicio, fue la confirmación. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, algo quedó claro. Esto ya no era solo sobre ayudar, ni sobre quedarse por necesidad, era sobre elegir. Y elegir, en ese contexto, era lo más difícil de todo. Después de aquella noche, nada cambió de forma brusca, y precisamente por eso el cambio fue real, porque lo que había empezado entre Emanuela y Donato no necesitaba imponerse ni explicarse, solo necesitaba sostenerse sin romper el equilibrio que ya existía dentro de la casa. La prioridad no se movió. Siguió siendo Eladio. Y esa decisión, tomada sin necesidad de decirla en voz alta, definió todo lo que vino después. Durante los días siguientes, la relación entre ellos se construyó con una precisión casi silenciosa, evitando cualquier gesto que pudiera alterar la estabilidad que tanto les había costado recuperar, como si ambos entendieran que lo que tenían no debía crecer rápido, sino correcto. Eladio percibió el cambio, no porque alguien se lo explicara, sino porque los niños no necesitan explicaciones para entender las dinámicas emocionales que los rodean. Lo notó en los detalles, en la forma en que Donato permanecía más tiempo en la sala, en la manera en que Emanuela ya no parecía alguien que llegaba y se iba, sino alguien que formaba parte de lo que ocurría incluso cuando no hablaba. En la consistencia, siempre ahí. Eso era lo que importaba. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la estructura del puente, Eladio habló sin levantar la vista, como si la pregunta hubiera estado esperando el momento adecuado para aparecer. Preguntó si Emanuela se iba a quedar. No preguntó por ese día, ni por esa semana. Preguntó por algo más largo, más serio. Emanuela no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque entendía que la respuesta tenía peso. Se acercó lo suficiente para estar a su altura y habló con la misma calma con la que había hablado desde el primer día.
Le explicó que algunas personas llegan para quedarse, pero que quedarse no siempre significa lo mismo para todos, y que lo importante no era prometer algo que no se pudiera sostener, sino demostrarlo con el tiempo. Eladio la escuchó sin interrumpir. Luego asintió. No necesitaba más. Porque no estaba buscando palabras, estaba observando hechos. Esa diferencia era fundamental. Donato observó la escena desde una distancia prudente, sin intervenir, pero entendiendo que ese tipo de conversación no se podía dirigir, solo respetar. Esa noche, cuando Eladio se durmió, Donato y Emanuela se quedaron en la sala, como ya era habitual, pero el silencio tenía un peso distinto, más consciente, más lleno de lo que ahora existía entre ellos. Donato habló primero, no con urgencia, con cuidado. Dijo que no quería cometer el error de avanzar más rápido de lo que la situación permitía, que entendía que lo que habían empezado no era solo entre ellos, sino que involucraba algo mucho más delicado: confianza. Emanuela asintió. No necesitaban discutir eso, ya lo estaban aplicando. La relación no se volvió visible de inmediato, no en público, no frente a Eladio. No porque fuera algo que debiera ocultarse, sino porque necesitaba construirse sobre algo más sólido que la emoción inicial. Durante semanas se mantuvo en ese espacio intermedio, presente, pero contenido. Eso no significaba que fuera simple, porque en ese tipo de equilibrio cualquier error se siente más grande. Y el error llegó, no de forma dramática, de forma silenciosa. Una tarde, Emanuela mencionó que al día siguiente no podría ir, que tenía una reunión en la universidad que no podía mover, y lo dijo sin darle mayor importancia, sin darse cuenta de que Eladio estaba lo suficientemente cerca como para escucharla. No hubo reacción en ese momento, y eso fue lo que lo hizo más significativo. Al día siguiente, la casa no tenía el mismo ambiente. Cuando Emanuela regresó, Donato la recibió antes de que pudiera entrar completamente. No hizo falta que explicara mucho. Dijo que Eladio no había querido bajar, que no había querido hablar, que no había querido preguntar. Y en esa ausencia de reacción había algo claro. El niño no estaba enfadado, estaba interpretando. Emanuela subió las escaleras con una sensación que ya reconocía, no de error, de impacto. Tocó la puerta con suavidad. Dijo su nombre. El silencio se mantuvo unos segundos más de lo normal. Luego llegó la respuesta. No era acusatoria, no era emocional, era directa. Dijo que ella había dicho que estaría. No estaba reclamando. Estaba señalando una contradicción. Eso lo cambiaba todo. Emanuela no abrió la puerta. Se sentó en el suelo, del otro lado. Le explicó que a veces las personas tienen que ausentarse, que la vida incluye momentos en los que no se puede estar físicamente, pero que eso no significa desaparecer. El silencio volvió, pero esta vez no era cerrado, era procesando. Entonces, añadió algo más. Le dijo que siempre volvería, no como promesa vacía, como intención sostenida. La puerta se abrió unos centímetros, no completamente, lo suficiente. Era una prueba, no de afecto, de coherencia. Eladio la miró sin moverse. No buscaba consuelo, buscaba consistencia. Ese fue el momento real, no el primero, no el más visible, pero sí el más importante. Porque no se trataba de conectar, se trataba de confiar. Después de eso, la relación cambió. No en intensidad, en profundidad. Donato también lo sintió. Empezó a observar con más atención sus propias reacciones, a controlar su impulso de intervenir cuando el silencio parecía demasiado largo, a entender que la presencia no siempre se demuestra haciendo algo. A veces se demuestra quedándose. Las cenas empezaron a ser más frecuentes, no planificadas, no necesarias, pero naturales. Y en ese espacio compartido, algo más empezó a construirse. No solo entre Emanuela y Eladio, también entre Emanuela y Donato. Pero ahora había algo distinto. Responsabilidad compartida, no solo emoción. Una noche, después de que Eladio se durmiera, Donato rompió el silencio con una claridad que no había mostrado antes. Dijo que estaba empezando a entender algo que antes no podía aceptar, que no se trataba de ser suficiente. Se trataba de no estar solo. Esa idea cambió la dinámica entre ellos, porque eliminó la competencia invisible que a veces aparece cuando dos adultos intentan ocupar un espacio importante en la vida de un niño. No estaban compitiendo, estaban sosteniendo. Emanuela lo entendió sin necesidad de explicarlo,
Y ese entendimiento hizo que todo lo demás fuera más fácil, pero también más serio, porque ahora no había distancia que protegiera. Todo era real. Y cuando algo es real, también es vulnerable. Esa fue la parte que ninguno de los dos podía ignorar, porque sabían que lo que estaban construyendo no era temporal, no era superficial. Y precisamente por eso, no podían permitirse hacerlo mal. La relación dejó de ser una posibilidad, se convirtió en una decisión. Y en ese tipo de decisiones no hay espacio para errores inconscientes, solo para elecciones claras. Y cada una de ellas tenía consecuencias. Ese fue el punto en el que la historia dejó de avanzar por casualidad y empezó a avanzar por elección. Y eso lo cambió todo. Las decisiones importantes rara vez se sienten como momentos grandiosos cuando ocurren, porque no llegan acompañadas de música ni de señales evidentes, sino que se instalan de forma silenciosa en la rutina, repitiéndose hasta que un día dejan de parecer una elección y empiezan a sentirse como una verdad. Después de todo lo que había cambiado entre ellos, nadie necesitó apresurar el siguiente paso, porque lo que se estaba construyendo en aquella casa en las afueras de Bilbao no dependía de declaraciones, sino de consistencia, de presencia repetida, de pequeñas confirmaciones diarias que no llamaban la atención, pero sostenían todo. Emanuela ya no era alguien que llegaba, era alguien que estaba. Esa diferencia dejó de necesitar explicación. Eladio la integró de la única forma que sabía hacerlo, no con palabras grandes ni con gestos teatrales, sino con algo mucho más serio. Normalidad. La incluyó en sus rutinas, en sus espacios, en sus silencios, como si siempre hubiera estado allí, como si su presencia no fuera nueva, sino necesaria. Eso fue lo que terminó de confirmar lo que Donato ya empezaba a entender. No se trataba de lo que Emanuela hacía, se trataba de lo que representaba. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la estructura del puente que había ido creciendo con el paso de los días, Eladio habló sin mirar directamente, como si la pregunta hubiera estado esperando el momento adecuado para salir. Preguntó si Emanuela se iba a quedar con ellos. No preguntó por ese día, ni por la semana. Preguntó por algo más largo, más definitivo. Emanuela no respondió de inmediato, no porque no supiera la respuesta, sino porque entendía el peso de la pregunta. Se acercó lo suficiente para estar a su altura y habló con la misma calma que había mantenido desde el primer día. Le explicó que algunas decisiones necesitan tiempo, que quedarse no es solo estar, sino elegir permanecer incluso cuando no es fácil, y que ese tipo de elección no se promete con palabras. Se demuestra. Eladio la observó en silencio. No necesitaba más. Asintió una sola vez. Eso fue suficiente, porque no estaba buscando seguridad inmediata. Estaba evaluando consistencia. Esa noche, cuando el niño se durmió, Donato y Emanuela se quedaron en la sala, como ya era habitual, pero esta vez el silencio no era simplemente cómodo. Era consciente. Donato habló primero. Dijo que había dejado de pensar en aquello como algo temporal, que ya no lo veía como una situación que podía mantenerse indefinida sin tomar una decisión clara, y que entendía que seguir avanzando sin nombrarlo también era una forma de decidir. Emanuela no lo interrumpió. Sabía que esa conversación no debía acelerarse. Él continuó. Dijo que no quería ofrecerle algo incompleto, que no quería que su relación quedara suspendida en un punto intermedio que no fuera justo ni para ellos ni para Eladio, y que si iban a seguir construyendo algo, debía hacerse con la misma claridad con la que habían sostenido todo lo demás. No habló de amor de forma impulsiva, habló de responsabilidad, de permanencia, de elegir sin reservas. Emanuela escuchó sin apartar la mirada, porque entendía que aquello no era una propuesta en el sentido tradicional, era una definición, y en ese tipo de definiciones no hay espacio para respuestas automáticas, solo para decisiones conscientes. Cuando habló, lo hizo sin dramatismo. Dijo que lo que había empezado entre ellos ya no se sentía como algo externo, que no lo veía como una relación que se añade a la vida, sino como algo que ya formaba parte de ella, y que precisamente por eso le daba miedo. No por Donato, por lo que implicaba perderlo. Esa honestidad cambió el tono de la conversación, porque eliminó cualquier ilusión de facilidad. Donato no intentó convencerla, no hizo promesas vacías, solo dijo que él también tenía miedo, pero que prefería construir algo real a mantenerse en una seguridad que no significaba nada. Ese fue el punto de decisión. No hubo dramatismo. No hubo urgencia.
solo claridad. Meses después, aquella claridad tomó forma. La decisión no fue impulsiva ni repentina, sino el resultado natural de todo lo que ya habían construido. Y cuando finalmente decidieron dar el siguiente paso, lo hicieron sin necesidad de justificarlo. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la casa, no porque fuera el escenario más bonito, sino porque era el único que tenía sentido, el único lugar donde todo lo que habían vivido ya existía. Fue algo pequeño, cercano, sin exceso, sin necesidad de impresionar. Agustina estuvo allí, observando con una mezcla de orgullo y una ligera incredulidad que no intentó ocultar, como si todavía le resultara extraño que una llamada hecha medio dormida hubiera terminado en algo tan grande. Eladio llevó los anillos con una concentración absoluta, sosteniendo el momento con la misma seriedad con la que había construido su puente desde el primer día, como si entendiera que aquello también era una estructura, no de piezas, de personas. Cuando Donato habló, no intentó hacer un discurso elaborado. Dijo que Emanuela había llegado un día sin intención de quedarse, que lo que empezó como algo temporal se convirtió en lo único que ya no podía imaginar perdiendo, y que por primera vez en mucho tiempo había entendido que sostener una vida no era lo mismo que vivirla. No utilizó palabras complejas. No hacía falta, porque lo importante no era lo que decía, era que lo decía desde un lugar que antes no existía. Emanuela habló después. Dijo que nunca había planeado ese camino, que pensaba que estaba entrando en la vida de alguien por un día y que no entendió hasta mucho después que en realidad estaba entrando en la suya propia y que lo que habían construido no se basaba en perfección ni en facilidad, se basaba en algo más difícil: elegir quedarse, cada día, sin garantías, sin control absoluto, pero con intención. Eladio insistió en hablar también. No había preparado nada, no lo necesitaba. Dijo que le gustaba cuando Emanuela leía, que hacía voces que no siempre eran perfectas, pero que hacían que las historias fueran mejores, y añadió que le gustaba que se quedara. Nada más, pero fue suficiente, porque en ese tipo de momentos lo simple pesa más que lo elaborado. La vida que construyeron después no fue perfecta, nunca lo sería. Hubo días en los que el pasado volvía sin avisar, en los que el silencio se hacía más largo de lo habitual, en los que las emociones no seguían un orden lógico, pero la diferencia era que ya no tenían que sostenerlo solos. Ahora era compartido. Eladio creció sin perder su forma de observar el mundo, pero dejó de hacerlo desde la distancia. Empezó a participar, a hablar, a construir no solo estructuras, sino relaciones, entendiendo que la seguridad no es la ausencia de pérdida, es la presencia constante. Donato dejó de intentar controlar todo, aprendió a sostener sin cerrar, a estar sin dirigir, a aceptar que algunas cosas no se resuelven, se acompañan. Emanuela entendió algo que no estaba en ningún libro, que ayudar no es lo mismo que quedarse implica riesgo, pero también implica verdad. Años después, cuando alguien preguntaba cómo había empezado todo, la respuesta nunca era complicada. Una llamada temprano, una decisión tomada sin pensar demasiado, una puerta que se abrió, un niño construyendo un puente entre dos lugares seguros, y alguien que decidió no irse. Porque al final, lo que habían construido no era una historia perfecta, era algo más difícil, algo que se sostenía, una vida que no evitaba la fragilidad, la compartía. Y en eso, en esa elección constante de permanecer, estaba todo lo que realmente importaba.